Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, aquí desde Radio Amanecer, un día más con el programa Verdad y Vida. La canción decía así: yo quiero permanecer firme mirándola. Qué maravilloso de que en esta persona maravillosa llamada Jesús, hoy nosotros podemos estar firmes mirando esta maravillosa vida que Dios ha puesto dentro de nosotros. Sin que, queridos hermanos, vamos a comenzar este programa. Y vamos a comenzar orando, poniendo este tiempo en las manos del Señor para que todo lo que nosotros hablemos pueda ser Cristo mismo el que pueda fluir a través de las ondas. Señor Jesús, te damos las gracias en esta mañana, un día más. Gracias, Señor, porque tú eres vida, tú eres esperanza. Señor, tú eres todo lo que hoy la humanidad necesitamos. Señor, súplete en esta mañana ricamente, conforme a la necesidad de cada uno de los radio oyentes. Aún los que son creyentes como los que no son creyentes, los que sintonicen, no por casualidad, sino porque tú tienes un propósito. Señor, oh Señor, habla tú en esta mañana. En esta mañana danos tu palabra de vida eterna. Por eso te pedimos que con tu sangre preciosa nos limpie. Límpianos, Señor, para poder estar delante de ti y mirarte cara a cara. En esta mañana, Señor, estamos muy agradecidos a ti por la vida que tú has puesto dentro de nuestro espíritu. Ese espíritu vivificante que nos ha dado vida y nos ha dado realmente lo que no había en nosotros, esperanza. Tú eres nuestra esperanza de gloria. Sin que en esta mañana, Señor, te pedimos que tú nos sigas hablando. Amén. Bueno, queridos hermanos, es maravilloso de que en esta mañana nosotros podamos tocar esta vida que es Cristo en nosotros como la esperanza de gloria. En el 1 de Juan dice esta vida que nosotros hemos visto y hemos experimentado. Ahora la vamos a leer los versículos. En este programa hoy le vamos a titular el servicio que ministra vida. Un servicio que ministra vida. Hemos estado hablando anteriormente el servicio que procede de la oración, el servicio que procede de Dios, el servicio que procede del Espíritu, el servicio que procede de una humanidad que es Cristo, un servicio en cuanto a una visión y a una revelación. Y en esta mañana, hoy tenemos el privilegio de poder introducirnos en un servicio que ministra vida. Eso nos ha llamado el Señor a nosotros, a ti y a mí, nosotros que somos hijos de Dios, que hemos recibido esta vida. Nosotros tenemos un servicio que hacer y ese servicio es dar vida, ministrar vida. Así que, queridos hermanos, comenzamos en esta mañana con un versículo que es en 1 de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, que comienza diciendo así. Dice, lo que era desde el principio, amén. Dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Qué maravilloso, queridos hermanos, como el Señor nos dice que lo que era desde el principio, lo que hemos oído, porque la fe viene por el oír. ¿Qué fe? Este Cristo maravilloso viene a nosotros por medio del oír. Dice que lo que hemos oído, no solamente lo hemos oído, sino lo que hemos visto. Y no solamente lo hemos visto, sino que lo hemos contemplado. Y no solamente contemplado, sino aún palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Esta vida que está hoy en nosotros la podemos tocar, la podemos palpar, la podemos ver, la podemos oír. Lo que era desde el principio, este Cristo rico y maravilloso, Él ha venido a nosotros. Y dice el versículo 2, dice, y la vida, esta vida fue manifestada. Se manifestó por medio de esa encarnación, Dios viniendo a hacerse hombre. Dice que esa vida se nos manifestó y hemos visto y testificamos hoy por estos micrófonos de que esto es real. Y testificamos, dice, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Oh Señor Jesús,
En esta mañana estoy loco de contento porque esa vida se nos manifestó. Esa vida la podemos contemplar, la podemos palpar, la podemos tocar, la podemos ver, la podemos oír. Hay mucha gente que dice, yo tengo que ver eso para creer. Se puede ver, pero hay otros ojos que no son los ojos carnales. Están los ojos del Espíritu. Cristo dijo que vino a dar vista a los ciegos. Oh, qué maravilloso de que el Señor realmente no solamente vista a los ciegos, sino para que los sordos oigan, los ciegos vean, los mudos hablen. Señor Jesús, tú eres maravilloso. Esa vida se nos manifestó y pudimos ver esa vida y la contemplamos y vimos su gloria. Dice el 2:25, dice, y esta es la vida, esta es la promesa que Él mismo nos hizo, que la vida eterna. Él mismo lo hizo. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y dice que esta vida está en su Hijo. Cristo cuando vino, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra vida, no hay existencia. La gente puede decir esta vida, esto no es vida. La vida es una persona que se nos manifestó y vino lleno de gracia, vino lleno de realidad. Y dice que pudimos contemplar Cristo cuando estaba aquí en la tierra. Hay mucha gente que dice, ¿quién pudiera haber vivido en aquel tiempo? Pero hoy tenemos mejor tiempo, porque no estamos con Él, porque los discípulos estaban con Él, pero después lo recibieron y estaba en Él, y hoy está en nosotros. Y hay un versículo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 20, que dice así, y en aquel día vosotros conoceréis de que yo estoy en mi Padre, y vosotros estáis en mí, y yo en vosotros. Eso es algo maravilloso. Queridos hermanos, también dice 5:12, primera de Juan, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Tiene esta existencia amargante, esta vida que cuesta trabajo tirar adelante. Realmente sin Dios es muy difícil, muchos problemas, muchas situaciones, muchos tropiezos que este mundo nos pone, el enemigo que tiene cegado a muchas personas, la mayoría de las personas, pero Cristo viene a desvelarnos, Él viene a darnos vista, Él viene a abrir nuestros oídos para que podamos oír la voz. Al apóstol Juan en el Apocalipsis, en el capítulo 1 dice, yo estando en el Señor, en el Espíritu, dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Qué maravilloso de que hoy nosotros podemos oír la voz del Señor. Dice el 5:3, dice, estas cosas os he escrito a vosotros, los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Esa vida, por eso dice el título de este mensaje, un servicio que imparte vida, porque esa vida que hoy está en nosotros podemos impartirla también a otras personas. Vamos a comenzar ya con el punto Romano 1 de aquí de esta serie. Qué maravilloso, ya esta es la última. Hemos estado hablando de lo menos 8 temas, pero este ya es el último tema, el servicio, un servicio que imparte vida. Dice el punto Romano 1, dice, nosotros como creyentes en Cristo, no solo tenemos la vida eterna y podemos experimentar la vida eterna, sino que nosotros también por medio de esta vida podemos ministrar esta vida a otros miembros del cuerpo de Cristo, y no solamente los miembros de Cristo, sino que podemos impartir la vida a los que no le conocen. Por eso nosotros tenemos que ser aquellos que impartimos la vida. Dice que somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, y la sal es lo que da sabor a la comida. Oh, queridos hermanos, nosotros tenemos que ser aquellos que impartimos y le damos sabor y color a la vida de verdad. Dice este versículo, lo hemos leído, dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida hoy está en su Hijo, y su Hijo hoy está dentro de nosotros. Y dice el 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, porque Él era la vida
Dice, yo soy la vida. Dice que el ladrón, leeremos este versículo, viene para hurtar, para destruir, para corromper. Dice, pero yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Esa vida abundante hoy está dentro de nosotros. Por eso nosotros hoy podemos servir al Señor de una manera que podemos impartir vida hoy a otras personas. Y el 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis esto, que tenéis vida eterna. Es maravilloso, queridos hermanos. Por eso dice en el Evangelio de Juan también, en el primero de Juan, en el versículo 16, dice que si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, dice, pedirá, ¿y qué? ¿Lo condenará? ¿Lo acusará? ¿Lo mirará por encima del hombro? No, dice, y le dará vida. Queridos hermanos, el apóstol Pablo dice, vosotros que sois espirituales, vosotros que estáis en el camino, vosotros que realmente estáis en el Espíritu, si veis a vuestro hermano caer en alguna situación, vosotros que sois espirituales, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Qué maravilloso ese espíritu de mansedumbre. Es Cristo mismo en nosotros. Es que Cristo lo es todo. Él dijo, y aprended de mí, dijo en Mateo 11:28, y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Qué maravilloso de que tenemos un maestro. Este servicio que produce, que imparte vida, es Cristo mismo en nosotros. Nosotros no podemos impartir otra cosa, sino que realmente la vida que está dentro de nosotros. Punto Romano 2 dice, ministrar vida, esto equivale a impartir vida. Cuando nosotros tenemos un excedente de vida, digamos, cuando estamos llenos de vida, cuando esta vida está rebosando dentro de ti, dentro de mí, tenemos este excelente de vida, es cuando nosotros podemos ministrar a otro a partir de este rico suministro. Por eso dice que lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El apóstol Juan decía, esto es lo que realmente nosotros os anunciamos. Dice el 2, dice, y la vida fue manifestada, y hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó aquí por medio de la encarnación del Padre en Jesucristo, que no era el Hijo aparte del Padre, porque aún el Hijo era el Padre, aún Dios mismo, Él se hizo el Hijo se hizo, porque en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, aunque Jesús vivía como un hombre, pero Él dijo, el que me envió, el Padre, conmigo está, y aún yo os digo más, Él dijo, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que está en mí. Es decir, el enviador vino con el enviado. El Padre vino con el Hijo. Por eso dice en Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos he dado, y se llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Él vino con nosotros por medio de Jesucristo. Él es el Padre eterno, el Príncipe de paz. Él es nuestro consejero. Él lo es todo. Esa vida hoy está dentro de nosotros. Nosotros podemos ser aquellos que servimos a Dios por medio de este impartir de vida. Esta promesa, dice Juan, y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Oh, esto es algo maravilloso. Dice el punto Romano 3, entramos en el punto Romano 3. Dice, el servicio para la edificación de la casa de Dios es un servicio que ministra vida. La iglesia, que es la casa del Dios viviente,
Debe de ser un servicio que ministra vida. Nosotros no estamos para hacer esto, ni aquello, ni inventar muchas cosas, sino impartir vida, dar fruto, permaneciendo, como después vamos a leer en esta vid verdadera maravillosa. Un servicio que ministra vida, un servicio en el cual suministramos la vida divina a otros. Y dice este versículo, dice, de manera, segundo de Corintios 4:12, dice, de manera que la muerte actúa en nosotros, más en vosotros la vida. Aunque en nosotros actúe la muerte, Cristo era una persona que estaba muriendo continuamente en su vida humana, porque esa vida, que era la vida de Dios, estaba restringida dentro de ese cuerpo, de esa cáscara. Él realmente era Dios, pero él a la vez realmente era hombre. Y él estaba realmente lleno de esta vida y de esta gracia maravillosa. Por eso realmente nosotros, aquellos que ahora hemos recibido esta vida, tenemos que ir muriendo a nuestra vida natural, muriendo a nuestros pensamientos, muriendo a todo lo que no sea Cristo, para impartir esta vida. Queridos hermanos, aunque en nosotros, decía el apóstol Pablo, actúe la muerte, y en vosotros la vida. La letra A dice, el servicio de la iglesia consiste en esto, hermano, mira, en suministrar la vida. Este es un servicio propio de la vida. Nosotros, la iglesia, no está para hacer obras sociales, no está para estar entretenido en 40.000 cosas. Para eso hay muchos servicios sociales y cotizamos a Hacienda para que ellos se encarguen de todas estas cosas. Nosotros, la iglesia, tenemos que ser aquellos que estamos para impartir vida, para edificar el cuerpo de Cristo, para traer a Cristo de regreso aquí a la tierra, para subyugar al enemigo y apartarlo y destruirlo, porque realmente Cristo tiene que estar viniendo y quiere establecer su reino aquí en la tierra, y la tierra le pertenece a nuestro Dios y a nuestro Cristo. Así que, hermano, es maravilloso de que esta vida hoy está en nosotros. Dice en Romanos 8:2, dice, porque la ley, la ley del Espíritu de vida, qué maravilloso que tenemos una ley, pero esa ley no es una ley que tenemos que estar guardando, que no podemos, que tenemos que hacer esto, no. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, queridos hermanos, dice que nos ha liberado, nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Por eso dice en Romanos 8:6 también, dice, porque la mente puesta en la carne, que lo que es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. Qué maravilloso de que hoy nosotros tenemos la oportunidad, la satisfacción y el placer de poder ser aquello que ponemos la mente en el Espíritu. Dice 8:10, dice, pero si Cristo está en vosotros, aunque nuestro cuerpo está muerto a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Cuando nosotros estábamos muertos, sin esperanza y sin Dios en el mundo, dice que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos ciegos, sordos, muertos. Pero Cristo vino y dice, así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales y se infundió esa vida dentro de nosotros y nos dio vida juntamente con Cristo, y así mismo nos sentó en los lugares celestiales. Es decir, que Cristo nos dio y nos resucitó y nos dio vida. ¿Cuándo? Cuando Él vino y moró en nuestro espíritu, porque Él, cuando resucitó, fue hecho el Espíritu vivificante, y como el Espíritu vivificante, Él podía morar en nuestro espíritu. Y por eso dice, porque si Dios mora en vosotros, dice, el Espíritu que vivifica, Él está en nuestro espíritu, aunque nuestro cuerpo está muerto, nuestro espíritu tiene vida. Por eso ahora nosotros hemos sido salvos, y ahora el propósito y el deseo de Dios es que Él quiere impartirse desde nuestro espíritu a todo nuestro ser, que está muerto y caído y lleno de mucha sustancia venenosa. Él quiere crecer en nosotros, como dijo Juan. Necesitamos de que Él crezca
y que nosotros seamos aquellos que menguemos. Mira este versículo 11 lo que dice, este es maravilloso, 8:11 de Romanos. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, aleluya, aquel espíritu que levantó a Jesús de los muertos, ese espíritu mora en nosotros. Por eso yo te digo, queridos hermanos, despierta tú que duermes. Esta vida está dentro de ti, dentro de mí. Nosotros tenemos que poner Málaga boca abajo, totalmente, pero tenemos que vivir en este Cristo maravilloso, impartir la vida, servir al Señor por medio de esta impartición de vida que Dios ha infundido en ti y en mí. Nos tenemos que dejar de muchas historias, de muchas cosas que nos aparta, que nos impide de que esta vida se manifieste en nosotros. Dice, y si Jesús mora en vosotros, dice, ¿el qué? El que levantó de los muertos a Jesús, dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Señor Jesús, gracias Señor. Este Espíritu que levantó a Cristo de los muertos mora en ti y mora en mí. Así que no sea más miserable ni nada. Levántate, que Cristo quiere infundir más vida en todo tu ser para que tú seas ese Cristo aquí en la tierra. Esa réplica, esa continuación de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo y como miembros somos Cristo. Queridos hermanos, necesitamos ser liberados. Dice que la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Queridos hermanos, dice el punto 1, si nosotros sencillamente nos ocupamos de los asuntos administrativos o nos encargamos de cuestiones prácticas, pero no suministramos la vida de Dios a otro, nuestro servicio es un fracaso y es vano. Nosotros no estamos para asuntos administrativos, no estamos para asuntos vanos, nosotros estamos para impartir y suministrar esta rica de vida. Punto número 2 dice, no importa cuál sea nuestro servicio, nosotros deberíamos tener claro de que nuestro servicio es un medio para suministrar vida a otro. Dice la ley, dice unos versículos, dice, si alguno ve a su hermano cometer pecado, dice, pedirá, ¿y qué dice? Le dará vida. ¡Qué maravilloso! Señor Jesús, yo quiero estar involucrado en esta vida y pido por cada uno de mis hermanos que nosotros podamos estar llenos, empapados, saturados, repletos de esta vida, como un vaso cuando se llena y rebosa. Nosotros tenemos que estar rebosantes para que otros puedan beber de este rico suministro. Señor Jesús, dice, tenemos que nosotros dar vida, Señor Jesús. Segunda de Corintios dice, de manera que si la muerte actúa en nosotros, dice, aunque en nosotros actúe la muerte, pero qué maravilloso que en otro puede actuar la vida. Nosotros tenemos que ser la réplica de Cristo aquí en la tierra. Tenemos que ser aquellos que impartimos la vida. Punto número 3, dice, si la iglesia fuese solamente para ocuparse de los asuntos y no para suministrar vida, que hermano, la iglesia perdería su naturaleza y sería una sociedad. Pero no, nosotros renunciamos a todo esto, todo lo que no sea impartir la vida de Cristo. Nosotros hemos sido llamados para suministrar la vida. Aún no estamos llamados para dar los defectos a los demás, o lo que Él hace, o lo que no hace, o lo que deja de hacer. Tú imparte vida. El Señor Jesús, Él vino a dar vida. Queridos hermanos, nosotros tenemos que ser aquellos que impartimos la vida. Cuando tú impartes la vida a otro, seguro que va a soltar lo que tiene. Seguro que va a soltar. Yo siempre digo este ejemplo. Un perro que esté royendo un hueso, no intente nunca de quitárselo, porque te pegará un bocado. Pero si tú le impartes un poquito de carne
y que él pueda oler esa carne o esa comida que a ellos les gusta, soltará inmediatamente el hueso. Queridos hermanos, la gente van a soltar lo que tiene cuando nosotros impartimos esta vida maravillosa. Punto número 4. Debemos servir nosotros de tal manera que otros puedan recibir este rico suministro de vida. Y nosotros necesitamos ser profundamente impresionados con este punto y acudir al Señor, de modo de que nuestro servicio llegue a ser un punto de salida para su vida. Así que, hermano, esa vida debe ser un punto de salida para que su vida fluya en nosotros. Así que, queridos hermanos, esto es maravilloso. Dice el capítulo 10 del Evangelio de Juan 10, dice, el ladrón no viene sino ¿para qué? Para hurtar, para matar y para destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ricamente y abundantemente, en abundancia. Esto es maravilloso. El 11:25 le dijo Jesús a María y a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto es algo maravilloso. Hermano, estos son versículos que ha sido soplado por el aliento de Dios, que es Dios mismo. Primera de Juan dice, y la vida fue manifestada, y hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Queridos hermanos, esto es algo maravilloso. Señor Jesús, dentro de un momentito vamos a hacer un paro. El D dice, la vida que suministramos a otros, esa vida, dice, está en el Espíritu. El Espíritu está mezclado con nuestro espíritu. Y la vida de Dios está ubicada, está en nosotros, esa vida mora y crece en el espíritu mezclado. Por eso nosotros necesitamos alimentarnos. Dios no necesita crecer por sí mismo, Él no, pero sí necesita que Él crezca dentro de nosotros, por medio de estar comiendo, rumiándole y suministrándole. Y tomando la palabra, dice en el espíritu mezclado. Hay aquí unos versículos que dice 15:45, 1 Corintios, dice, también está escrito, dice, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, pero el postrer Adán, Cristo, dice, fue hecho el espíritu vivificante. ¿Para qué? Para vivificar todo nuestro ser mortal, caído y pecaminoso. Este espíritu vino a nuestro espíritu y se mezcló en nuestro espíritu y se está extendiendo en todo nuestro ser. Oh, queridos hermanos, tenemos que orar desesperadamente, Señor, crece en mi vida. 1 Corintios 6:17. Este versículo tienen que ustedes que rumiarlo, memorizarlo, comerlo, verlo, leerlo y mirarlo, que no soy yo el que lo digo, en la palabra. Este versículo, si tú lo ves, esto es algo maravilloso. 6:17 de 1 Corintios dice, pero el que se une al Señor es, no dice será, no, es un solo espíritu con Él. Oh, esto me hace estar gozoso y tranquilo, Señor. Gracias que tú eres un espíritu conmigo. Señor, sigue tú mezclándote en mi espíritu, pero no quiero solo que tú estés ahí en mi espíritu. Señor, empapa mi alma, mi mente, mi voluntad, mis emociones, para que mis pensamientos sean los tuyos. Señor, para que mi voluntad sea la tuya, para que mis sentimientos y mis emociones seas tú mismo. No quiero dejarme llevar por mis sentimientos y mis emociones carnales y caídas. Señor Jesús, empápame, empapa tú a cada uno de mis hermanos de todo lo que tú eres. Señor, abre nuestros ojos para que nosotros podamos ver. Hay un versículo que me encanta porque yo lo digo constantemente para mí. El apóstol Pablo le dijo a los efesios, dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos.
despiértate. Yo tengo que estar diciendo, Cristóbal, despiértate, levántate de entre los muertos, no esté ahí entre los muertos, tú eres una persona viviente, porque el viviente está en nosotros. Señor Jesús, esto es maravilloso. Romanos 8:4 dice, para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese debe ser nuestro deseo. La letra B dice, la vida que suministramos a otro está en el Espíritu. El Espíritu está mezclado con nuestro Espíritu y la vida de Dios está ubicada, mora y crece en este Espíritu mezclado que está dentro de nosotros. Así, el ladrón, como hemos dicho antes, no viene solamente para hurtar, para matar, pero qué maravilloso de que Cristo dice que Él ha venido para que nosotros tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y como dijo también otra vez Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Oh, y esa vida, qué maravilloso que esa vida se nos manifestó. Hermano, la vida que nosotros suministramos a otro está realmente en nuestro espíritu. Y qué maravilloso de que este espíritu hoy puede estar hoy realmente con nosotros. Por eso dice, así también es que está escrito. Este versículo necesitamos memorizarlo y saberlo. Este espíritu vivificante hoy mora en nuestro espíritu. Fue el primer hombre Adán, ¿qué? Alma viviente. Pero el postrer Adán, espíritu, ¿qué? Vivificante. Este espíritu que está vivificándonos y Él se ha mezclado, nos hemos unido con Él y ahora mismo somos uno con Él. Así que qué maravilloso de que hoy espíritu mora y se ha mezclado en nosotros. Hermanos, si nosotros hemos de suministrar vida a los santos, digamos, cuando digo a los santos, a los hermanos, tenemos que liberar nuestro espíritu. Tenemos que liberar nuestro espíritu. Dice, pues la vida divina está en nuestro espíritu y tenemos que ejercitarlo y liberarlo. ¿Cómo? Invocando, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, libera mi espíritu. Sal de mi espíritu. Extiéndete en todo mi ser. Señor, extiéndete y empápame para que muchos puedan ver, digamos, absorber también esta vida. Y dice, esta vida está hoy en nuestro espíritu mezclado. Señor Jesús. Dice Romano, porque dice en Romano 7:2, dice, pero ahora estamos libres ya de la ley, por haber muerto en aquella que estábamos sujetos. De modo, hermano, ahora nosotros tenemos que ser aquello, dice aquí, sirvamos en la novedad del espíritu y no en la vejez de la letra. Oh, esto es algo maravilloso. Dice, porque testigo me es Dios, Romano 1, porque testigo me es Dios, ¿quién sirvo en quién? En el espíritu del evangelio de su Hijo. De que sin cesar estamos haciendo mención siempre por los hermanos, por las oraciones y por los que nosotros conozcamos, Señor Jesús. 2. Dice, si nuestro espíritu no puede ser liberado, la vida divina no tiene manera de ser liberada. Punto C. Necesitamos ver la distinción que existe entre la vida y el carácter moral. Porque hay mucha gente que son muy buenos, pero eso no es Cristo. Porque es maravilloso. Aquí ya tenemos, dice así que nosotros, queriendo hacer el bien, dijo el apóstol Pablo en el capítulo 7, hallo que el mal está conmigo. Dice que el mal estaba, y el 7:22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, dice el siguiente versículo 23, pero veo otra ley en mi miembro que está en guerra contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Por eso necesitamos ser aquellos que vivimos por el Espíritu. Por eso el 8:3 dice, porque la ley del Espíritu de vida que en Cristo Jesús nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Y si el Espíritu, como dijo el 11, que levantó a Jesús de los muertos, mora en nosotros, el que levantó de los muertos
a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Dice, los cristianos hablan acerca de ser buenos, lo cual tienen que ver con el carácter moral, las buenas obras y el buen comportamiento. Pero muchas veces no hablan de la vida divina que está en la palabra de Dios. Queridos hermanos, nosotros tenemos que ser aquellos que vivimos y andamos. ¿Por qué? Porque en Él estaba la vida. Juan 1:4 dice, y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres. Voy a leer aquí unas cuantas letras y voy a hacer ya el paro. Dice, a fin de no obstaculizar, para que otros puedan recibir la vida divina, nosotros, dice, tenemos que hacer buenas obras y tener buen carácter moral. Pero sin embargo, las buenas obras y el buen carácter moral, no necesariamente esto significa que la vida de Dios sea expresada por medio de nosotros. No. La vida de Dios no es manifestada, es nuestro ser natural, que podía ser bueno, podía ser buena. Dice, podríamos ser irreprochables y admirables en nuestro servicio y expresar realmente un buen carácter, una buena perfección, unas buenas virtudes humanas. Pero, hermanos, no podemos confundirnos. Estas no son la vida de Dios. Nosotros tenemos que ser aquellos que vivimos en el Espíritu para que la vida de Dios fluya. Dice, siempre que otros nos tocan a nosotros, en lugar a Cristo que está en nosotros, ellos tocan muerte y no vida. Esto tenemos que tener en cuenta. Cuando alguien nos toca, alguien conversa, tienen que tocar la vida. Si nos toca a nosotros mismos, toca muerte. Pero ellos tienen que tocar la vida en nosotros. Así que viene el punto Romano 4 y ya los paro. Pero aquí ahora vamos a tomar una canción y como siempre quiero anunciar los libros que enviamos y el Nuevo Testamento ese de la versión recobro. Y ve cogiendo lápiz, bolígrafo y un papel para apuntar el correo electrónico y el teléfono que te voy a dar ahora después. Así que vamos a hacer un paro y ahora continuamos con el Romano 4. Parte de la canción decía, Jesús, hombre amado, tú eres bálsamo al dolor. Qué maravilloso de que no solamente decimos vida, pero Él es bálsamo, esa vida tiene todos los ingredientes maravillosos, tiene todo lo que Él logró, todo lo que vivió, ese vivir humano, esa vida lo tiene todo en nosotros, el Espíritu, por eso llamamos muchas veces aquí el Espíritu todo inclusivo. Queridos hermanos, os voy a dar el teléfono para que podáis llamar,
porque estamos enviando 7 libros gratuitos de Wasman Nee y de Winner Lee en 3 pedidos, y también un Nuevo Testamento que tiene 9.500 notas explicatorias. Es de estudio muy muy rico, es algo maravilloso que nos abre la palabra de una manera algo maravillosa, y todas estas notas están escogidas de los padres de la Iglesia que nos han precedido desde Lutero hasta aquí. Ahí están todas las verdades que han sido recopiladas, interpretadas ahí en ese Nuevo Testamento. Tiene el texto íntegro desde Mateo hasta Apocalipsis, pero va teniendo nota. Y puedes llamar al número 951-094-888. 951-094-888. Y si llama fuera de España, con el 0034 delante. El correo electrónico es evida4@gmail.com. Evida y un número 4, el número 4@gmail.com. evida4@gmail.com. Y el teléfono 951-094-888. Bueno, entramos aquí a ver si pudiera terminar. Este bosquejo es un poco largo, pero nos queda unos 20 minutos, a ver si lo podemos terminar y hacer un buen trabajo aquí en el Señor. El punto Romano 4 nos dice, nosotros, dice, como servidores, dice, necesitamos tener una profunda impresión de la necesidad de que podamos ser y que seamos capaces de ministrar esta vida. Primera de Juan 5:11, como dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y como dice después también, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, lo siento, pero no tiene la vida. Pero qué maravilloso de que el Señor Jesús, Él realmente vino y murió por toda la humanidad. De tal manera, Él amó a la humanidad, amó al mundo, que dio, ofreció lo más precioso, lo que Él más, a su Hijo unigénito, para que todos aquellos que nosotros hemos creído podamos disfrutar de esta vida maravillosa. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros, los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es la vida eterna, y esta es la confianza que tenemos ante Él, de que si nosotros pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él dice que nos oye. Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que nosotros le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Eso está escrito aquí en el Evangelio, 1 de Juan 5. Señor Jesús, es maravilloso. Así que nosotros tenemos que ser aquellos que impartimos esta vida maravillosa. Señor Jesús, la letra A. El servicio que proviene de Dios requiere de que nosotros ministremos vida a otros. Dice unos versículos aquí. Por lo cual, como hemos visto, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no nos desanimamos. Esto lo dice en 2 de Corintios. Queridos hermanos, habiendo nosotros recibido, como dice, lo leo otra vez el versículo, teniendo nosotros, en 2 de Corintios 4:2 dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, ¿qué ministerio? Este ministerio es el Espíritu mismo en nosotros, infundiéndose, impartiéndose en nosotros. Este es el ministerio del Espíritu. Dice, según la misericordia que hemos recibido. Dice, no nos desanimamos, al contrario, queridos hermanos, recobramos fuerza. Dice el siguiente versículo, 4:12, dice, de manera que la muerte actúa en nosotros, más en vosotros la vida. Más en vosotros la vida. 1. Dice el servicio que Dios desea de parte nuestra no se enfoca en hacer una obra, sino en ministrar vida. 1 de Juan, como hemos dicho antes,
Si alguno ve a su hermano, dice, imparte, tiene que impartir la vida que hay en nosotros. Dice la letra A, el centro y el enfoque del servicio de que los hermanos, la iglesia, rinde no es para edificar una empresa o una obra, sino para ministrar vida a otro y edificar el cuerpo de Cristo. La letra B dice, el deseo de Dios es que nuestro énfasis de nuestro servicio tiene que girar en torno a ministrar vida, en torno a ministrar vida en vez de producir una obra o una organización o una empresa. Nosotros tenemos que ser aquellos que impartimos la vida. Señor Jesús, dice, esta es que la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Él nos hizo una promesa y es esa vida eterna. Y este es, no me canso de repetirlo, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Oh, qué maravilloso. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Señor Jesús, estas cosas, dice Juan, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y todo es para que nosotros podamos ver, saber, entender de que esta vida está en nosotros. 2, dice, el único estándar de medición que se puede medir consiste en cuánto la Iglesia ha ministrado la vida de Dios a otro, y cuando el elemento de la vida de vida ha entrado en otro mediante el servicio que rinde la Iglesia. Oh, la Iglesia debe ser una suministradora de vida. Señor Jesús. 2 de Corintios 4:12 dice, de manera que la muerte actúa en nosotros. ¿Y qué tiene que actuar en otro? La vida. Eso es algo tremendo, de verdad. Llevar fruto, esto equivale a ministrar vida, es decir, a liberar el suministro de la vida propia de la vid. E igual como dice en Juan, capítulo 15, versículo 4, dice, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Nosotros no podemos llevar fruto por sí mismos. Nosotros llevaremos fruto, dice, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Si no, seremos una rama seca que no produce nada. Pero qué maravilloso que nosotros éramos esa rama seca, silvestre, y fuimos injertados. Hay varios versículos en la Biblia que fuimos injertados en la vid. Y ahora somos esos pámpanos que tenemos que orar, Señor, quiero permanecer en ti. Y no para hacer esto, sino para dar fruto. Y permaneciendo en la vid, estamos siendo suministrados por la savia de la vid. Y damos ese fruto. Y dice el versículo 5, dice el 15:5, yo soy la vid. Qué maravilloso. Habla primero de que una vid y de los pámpanos, y que vosotros sois los pámpanos, y que vosotros como los pámpanos tenéis que permanecer en mí. Y el Señor Jesús en el capítulo 15:5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, permanece en mí, y yo en él, dice, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer, ni podemos hacer. Y yo digo aquí claramente, ni quiero hacer nada separado del Señor, porque si no lo que impartiría sería Cristóbal, muerte. Pero hoy nosotros estamos para impartir vida, la fe. A fin de que nosotros podamos ministrar vida a otros, necesitamos estar unidos a Cristo, permanecer en Cristo y cederle el terreno en nosotros para que Él nos pueda llenar, de modo de que su vida, su naturaleza, su gusto y su tendencia pueda llegar a ser nuestra vida, nuestra naturaleza, nuestros gustos y nuestra tendencia. En nuestro servicio su todo llega a ser nuestro todo.
Madre, Señor Jesús, esto es maravilloso, hermano. Ser nuestro todo. Señor Jesús, fíjate lo que dice en 1 de Juan 2:27. Dice, y en cuanto a vosotros, la unción que vosotros recibiste y permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero como su unción, la unción nos enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, así como ella os ha enseñado, permaneced en él, permanecer en él. Dice en Efesios 3:16, estos versículos me encantan, el 16 y el 17, dice, tenemos que orar estos versículos, para que os dé, Señor, danos ¿qué? Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. Oh, danos conforme a las riquezas de tu gloria en esta mañana. Dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Queridos hermanos, tenemos que orar y memorizar este versículo, no para hablarlo de carretilla, ahí rápido, sino para que realmente podamos orarlo. Señor, fortalece mi hombre interior, impártete en mis hermanos. Oh Señor Jesús, nosotros hemos sido llamados para dar vida. Señor, da vida, impártete. Y dice el versículo 17, dice, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones. Su hogar, hermano, el Dios viviente, Él quiere hacer su hogar en ti. Por eso, hermano, en esta mañana, levántate, despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Nosotros no podemos estar entre la muerte, sino nosotros debemos estar en la vida. Dice, para que Cristo haga su hogar por medio de la fe, a fin de que nosotros podamos estar bien arraigados y cimentados en amor. La letra D dice que Dios tenga misericordia de nosotros, hermano, para que todo nuestro servicio y obra procedan de Él y surja de nuestra comunión con Él, y seamos capaces de rebosar con Él, y su vida como el suministro pueda llegar a otro. Oh, eso queremos, Señor, en esta mañana. Aquí en Radio Amanecer te lo pedimos. Señor, oh, crece en nosotros, impártete ricamente. Dice el Salmo 36, serán, hermano, serán saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Oh, yo eso lo quiero, queridos hermanos. Y dice el 9:36, dice, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Oh, Señor Jesús, maravilloso. La letra E. Debemos siempre recordar que el servicio propio de la Iglesia es el fluir rebosante de Dios, a fin de suministrar la vida a otro. Eso es lo que realmente nosotros necesitamos. Dice Juan 7:37, dice, en el último se levantó Jesús, estaba en la fiesta de los tabernáculos, había una fiesta grandísima allí, pero cuando vio Jesús a los que cuando había terminado la fiesta, dice que en el último y gran día de la fiesta, se levantó Jesús, porque vio que estaban secos. La vida, la fiesta de este mundo, están secos, no da vida, da muerte. El fruto de toda esa fiesta es muerte, tristeza, amargura, desgaste de nuestro físico. Pero si nosotros tomamos esta vida, dice, en el último y gran día de la fiesta se levantó Jesús. Dice, Jesús se puso en pie y dice que alzó la voz. Seguro que pegaría una voz. No os preocupéis. ¿Estáis tristes? ¿Qué es lo que dice aquí? Dice, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Y dice el 38, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua de vida. Oh, Señor Jesús, río, como decía el Salmo,
y los abrevará del torrente de tus delicias. El mismo Jesús vino como el torrente de las delicias de vida. Y dice el 39, Jesús dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues Jesús todavía no había el Espíritu porque Él todavía no había ido a la cruz y no había sido glorificado. Pero Él ya fue glorificado, resucitó y fue hecho el Espíritu que da la vida para morar dentro de nosotros. Punto Romanos 5, voy si termino prontito. Dice, ministrar equivale a tener el fluir rebosante de la vida. El fluir rebosante de la vida. Dice, pero uno de los soldados, en el capítulo 19, dice, pero uno de los soldados le abrió el costado. ¿Y qué ocurrió? Y una lanza, dice, le lanzó una lanza. Y dice la Biblia aquí, en el capítulo 19 de Juan, dice, y al instante salió, ¿qué salió? Sangre y agua. ¿Qué significa esto? Dice, y de su interior correrán ríos. La sangre era para nuestra limpieza, para limpiarnos, para purificarnos, para santificarnos, para apartarnos. Nos limpió, y no solamente nos limpió, y nos desinfectó, y nos limpió con su sangre, sino que salió agua y sangre y agua, y el agua era la misma vida de Dios, la misma vida como el Espíritu, impartiéndose dentro de nosotros. Por eso dijo, pues aún, esto decía del Espíritu que habían de recibir, pues aún Jesús todavía no había sido glorificado, y no había sido el Espíritu, pero inmediatamente que murió, derramó su sangre para limpieza, e impartió el agua que al instante salió de su costado, fluía de su interior hacia nosotros. ¡Qué maravilloso! Señor Jesús. 7:37, que es el que hemos leído. En el último y gran día de la fiesta se levantó Jesús. ¡Qué maravilloso! Dice, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Todavía decía que no era el Espíritu porque aún todavía no se ha glorificado, pero este soldado le lanzó la lanza y al instante salió sangre y agua. Amén. La letra A dice, la vida es el contenido de Dios y el fluir rebosante de Dios es el contenido de Dios. El contenido de Dios es el Dios, y el fluir rebosante de Dios es el impartir de sí mismo como vida a nosotros, como hemos leído ahí en eso. Como dice, teniendo el entendimiento, le dijo Pablo a los Efesios, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, dice, estaba ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Por eso nosotros tenemos que orar, Señor Jesús, quita mi corazón duro. Señor, tú vives en mí. Dice en Apocalipsis 22:1, dice, y me mostró un río de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle, dice que había un árbol. Pero qué maravilloso de que hay un río que fluye. La letra B dice, a fin de que la vida sea liberada desde nuestro espíritu, nuestro hombre exterior, dice, tiene que llegar a su fin y ser quebrantado. Nuestro viejo hombre tiene que ser quebrantado, rota, como dice en 2 de Corintios. Dicen, no nos desanimamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, ¿qué dice? El interior, no obstante, se está renovando de día en día. Sí. Dice, perdón, es que me han avisado que ya mismo tengo que ir terminando. Dice, 4:2 dice, porque en hebreo dice, porque la palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y hasta las coyunturas de los tuétanos. Es decir, que esa palabra dice, y discierne los pensamientos de la intención del corazón. Y la intención del corazón.
Dice el punto 1, dice, si nuestro hombre exterior no es quebrantado, no puede haber un fluir puro de la vida. Así que, queridos hermanos, esto es algo maravilloso. Yo me voy a quedar aquí, pero no quiero irme sin leeros una canción, la que siempre, y esta canción va con todo lo que nosotros hemos compartido aquí en esta mañana. Y dice así, es un himno que es el 223. Dice, vida es Dios el Padre en Jesucristo. Fluye como espíritu en mi ser. Qué persona rica para disfrutar. Nuestra vida en plenitud es Él. La estrofa 2. Experimentamos nueva vida cuando abrimos nuestro ser a Él. Nos regeneró y su misma vida entró, que nos va inundando con su ser. El 3 dice, es el espíritu viviente. Fluye en mi espíritu también hasta transformar mi mente, renovar por la vida que impartiendo está. Y ahora dice el 4, mi cooperación Él necesita al fijar mi mente en el Señor. Del pensar errante vuelvo yo mi sed. Vuelvo hasta que se fije solo en Él. Dice, nuestro espíritu Él lo contiene, pero aún tu plan quiere lograr. Si me despojare del viejo pensar, gozaría de tu vida y paz. Y dice la estrofa 6, oh, captura cada pensamiento. Tu palabra me renovará. Ella cambiará mi mente natural hasta mi pensar santificar. Y la última estrofa dice, vamos practicando este principio de ocupar la mente en el Señor. De Él emana nuestro modo de vivir. Qué maravilloso estar en Él. Bueno, queridos hermanos, si el Señor lo permite, la próxima semana estaremos aquí de las 10:30 y compartiendo de esta vida rica y abundante, el servicio que imparte vida. Hasta la próxima semana.